I've walked through the ashes, I've carried the flame. Every scar on my body's got a hard-earned name. They said it would break me, burn me down. Y bueno, pues empezamos. Espero que hayan tenido todos un buen inicio de año. Y lo ofrecido es deuda, chicos. Ok, vamos a empezar con este tip. Acá tenemos una de las primeras certificaciones que yo hice de la parte de combate urbano, llamándolo así. Los términos son distintos, no importa, pero en esto sí se refiere bastante en la parte de combate urbano porque es un referente para la parte de las armas de filo, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre la experiencia, como dije, los cursos que se ha hecho y vamos a dar pues ciertas sugerencias porque recuerden que de una u otra manera en el transcurso del camino, desde mi infancia en adelante, pues he tenido experiencias marciales, digámoslo así. Entonces en este tema vamos a hablar sobre los cursos que ha realizado a nivel en la parte de disciplina marcial, en la parte de la profesión de la seguridad. Bueno, empezamos con esgrima filipino de la organización Guba 12 Pares. Este curso lo realicé el 31 de marzo del 2014. A ver, ese curso tuvo un impacto enorme en mi vida. Sobre el punto de vista de ver las partes de las armas de filo. Y con una duración de 10 horas. ¿Sí? Estas 10 horas se dividieron para 2 días. El entrenamiento fueron de 5 horas. ¿Ya? Y lo impactante de este curso, o sea, es que llegaron invitaciones. O sea, me llegó una invitación, ¿sí? Y el curso hablaba sobre el tema del self-defense, armas de filo, bolo, pangamud, hablaba lo que es canif, karambit. Entonces yo ahí como que, wow, o sea, y esto que es un curso exclusivo, porque se sintió así. Y era un curso para cinturones negros. Listo. Pues en esa época yo ya había adquirido mi cinturón negro justamente de kickboxing. Era apenas egresado, digámoslo así, de la parte del kickboxing. Y bueno, en este curso pues el día ya la fecha de llegar, yo asistí, tenía esa posibilidad de llevar un alumno, llevé a un alumno mío y se desarrolló en Quito, en la ciudad de Quito, Ecuador. Entonces, bueno, llegamos y vi mucha gente ingresando en un coliseo que queda allá, un coliseo X. Y ese coliseo es grande, obviamente, es un coliseo. Entonces vamos llegando y te van en el listado, te van pidiendo tus datos, usted quién es, el nombre. Y yo di mis datos, a usted consta en la lista, bienvenido y tal cual. Y yo también tenía que haber enviado los datos de mi alumno, con quien iba a ir acompañado. En ese caso, pues ingresamos, ¿no? Y bueno, yo mido 1,70, así pujando, 1,70, 1,71 capaz, con los zapatitos 1,72. Pero bueno, yo voy llegando y habían unos tipos de enormes, ¿ya? Y les recuerdo, yo para esa fecha, en el 2014, mi peso en musculación y todo esto estaba más o menos en los 67 kilos. 67, o sea, era un man delgadito, llegando ahí. Y bueno, volviendo al tema. En ese momento entonces empezamos, ¿no? Voy entrando y veo gente así, pero corpulenta, grande, muchos con sus kimonos, con sus cinturones negros, con sus dans puestos en los cinturones negros. Y habían militares también, pero tapadas la parte de la cara acá, este lado, que con su uniforme. No totalmente con su uniforme, pero bueno, yo dije, uy, o sea, ¿dónde es que nos estamos metiendo? ¿Dónde traje a mi alumno, hijo de madre? Y yo voy llegando y me recibió Julio, ¿sí? El maestro Julio me recibió, hola, ¿cómo estás? Súper atento, muy amable, bienvenido, mira, quiero que te sientas cómodo y todo, no pasa nada, aquí vamos a aprender todos. Y nada, esta es tu casa también y bueno, espero que las cosas vayan fluyendo bien.
y ven, te presento a mi maestro. Y yo, bueno, o sea, yo todavía no entendía qué es el esgrima filipino. Entonces me dice, ven, te presento a mi maestro y me presenta, él es Mike Arroyo. Y yo, hola Mike, pero yo así, hola Mike, bueno, porque, pues madre, Mike es alto, alto, alto. Entonces, yo, maestro, ¿cómo está? ¿No? Y yo no sé, pero en el camino marcial, de cierta forma tú percibes una energía. Ya no sé cómo explicarlo, pero de cierta forma empieza a levantar un instinto tuyo en el que percibes cierta energía, sea positiva, negativa, pero también la de conocimiento, ¿sí? En fin, yo no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Entonces, aquí es donde que yo me presento con Mike, hola, ¿qué tal? Me dice, bueno, ¿y tú en qué disciplina perteneces? ¿Cuál es tu cinturón? Todo me empezó a hablar Mike. Dije, no, yo vengo del cinturón negro, también hago capoeira. Y dice, mucho gusto, qué chévere que estés por acá. Y bueno, él es cubano. Entonces, yo emocionado, porque a mí siempre me ha gustado, pues, relacionarme con bastantes personas de las artes marciales y conocer ese tipo de gente. Uf. Entonces, la clase empieza y obvio, ¿no? Dentro de la indumentaria que pedían ellos para el tema del curso, decía traiga su machete si tiene machete. Entonces traiga su machete. Entonces, de preferencia sin filo. Entonces, bueno, yo no tenía machete, ¿no? ¿Dónde iba a sacar un machete? Bueno, no tenía ni idea. En eso, pues todo el mundo con su machete. Para algunos no fue su primer curso porque ya habían estado, pues, ahí en Ecuador dando algunos cursos de esgrima filipino. Entonces ya estaban ya algunos agarrados del Datu Julio con el tema de Guba 12 pares. Entonces ya había alumnos ahí, ya sabían moverse y todo. Y para mí, súper nuevo todo. Entonces yo, wow. Y empezamos, ¿no? Empezamos con los drills, empezamos con las bases, con el hubud, empezamos a trabajar en parejas. Y bueno, llegamos al punto en el que empezamos a hacer los drills respectivos del bastón, los bloqueos. Nos empezaron a enseñar bastante lo que son los bloqueos y ciertos ángulos de ataque, según recuerdo. Bueno, está un poquito oscuro el tema de recordar porque, recuerden, es del 2014. Son algunos años ya. Entonces, yo recuerdo que, o sea, sí hubo lastimados porque el bloquear con el palo, con el bastón, el bloquear acá a veces no se tenía una buena precisión en el bloqueo o en el ataque, entonces uno terminaba desgolpeado en las articulaciones, en los tendones de la mano y luego empezamos con los machetes, ¿no? Entonces, para iniciar con machete, empezar a hacer los mismos ataques que se hace con bastón y los mismos bloqueos, salían chispas, los machetes salían chispas, obvio, pero uno con ese recelo o sea, no es lo mismo que tenga un palazo a que tenga un machetazo, entonces ya eras el nivel de estrés que uno llegó a tener en ese curso, pero de todas formas, súper bien, no hubo lastimados, no hubo heridos. Algo más que creo que se firmó ahí, no recuerdo si fue en ese curso, pero en los futuros cursos sí he firmado, pero era un consentimiento de que no podíamos hacer una demanda en caso de que ocurriera algún tipo de accidente dentro del curso, porque el curso justamente es de contacto y eso. Entonces, creo que sí, no recuerdo, ya me harán acordar de pronto las personas que estuvieron en ese curso o el mismo maestro, de pronto checa el video. Pero bueno, en sí, o sea, desde mi punto de vista, brutal el curso. Ya para finalizar el segundo día del curso, le metimos más y más cosas, impresionante. Pues empezamos entonces con grappling, sí, hubo un tema de grappling. Yo le estaba relacionando mucho la parte de las tácticas del esgrima filipino con la parte del Wing Chun, me explico, porque habían ciertos movimientos muy parecidos, sí. De hecho, en el hubud y las formas del hubud y el vertical punch, el tema del upapaiwa y ciertos movimientos más, tienen mucha relación con esto, ¿no? Entonces, en mi cabeza decía, bueno, esto parece una fusión de ciertas artes marciales, pero en fin, muy cool, para que también yo salí muy contento de ese curso. Y volviendo al tema, antes de salirnos de eso, bueno, como todo curso, para finalizar,
tiene que haber combate. Entonces, esto fue muy cool, ¿ya? Como les había mencionado, o no sé si yo lo había dicho, pero más de 30 participantes estuvieron en ese seminario. Dentro de ellos, como les dije, artistas marciales cinturón negro para arriba, con sus alumnos, obviamente. Y habían de las fuerzas de seguridad pública, de pronto privada también. Creo que había un actor de cine ahí en ese seminario. Y bueno, entonces para finalizar empezamos y la locura fue esta, que al que se le ocurrió, nunca lo pregunté, que ya lo preguntaré a quién se le ocurrió, pero de esa cantidad hicieron un círculo grande y empezamos a entrar por parejas. Entonces decían, ustedes tienen que salir de ese ambiente ahorita de presión. O sea, que teníamos que nosotros no dejarnos atacar y teníamos que romper ese círculo que nos iban a atacar todos. Hacia los dos, nos iban a atacar todos esos, de cuántos estuvimos en el seminario. Pero toda esa cantidad de gente se venían así. Y nosotros teníamos que salir de ese círculo. Todos con los palos, ojo. Todos estábamos con palos. Entonces, salir de ahí, que te venían a dar y todo uno tiene que moverla ahí. Una locura. Entonces, yo me llevé un par de palazos ahí que no sé ni quién me dio, pero avancé a salir del círculo, no me quedé tascado ahí. El otro compañero que estaba conmigo, no me recuerdo quién era, pero creo que también logró salir. Pero de todas formas, tuvimos que sacar las habilidades y la supervivencia y bueno, y en ese punto también uno hasta se olvidó lo que aprendió ahí, entonces son cosas que uno se sorprende, ¿no? Pero en fin, o sea, ese curso fue excepcional. Me gustaría que para la gente nueva, obviamente con la exclusividad de invitación, lo vuelvan a hacer. Si se presenta un curso o seminario de Cuba 12 pares, estén atentos, que eso sería excelente que también lo hagan. Si es su primera vez, pueden hacerlo para que se introduzcan en la parte del arte marcial filipino de las FMA, que yo les recomiendo, sí, no tengo nada que hablar de ese curso. Y ya, con eso sellamos. El valor del curso no recuerdo, era una época muy atrás. Sí, costosito, sí era costoso, pero valió la pena. Cada centavo valió la pena. Así que mis recomendaciones, como artista marcial, como profesión de la seguridad, hagan cursos de lo que conlleve, pues, sobre todo con la organización que yo hice, Cuba 12 pares, lo cual también hice con ellos la parte de la instrucción de armas de filo, también hice con ellos, sí. De hecho, más de 20 años yo estuve con ellos entrenando, con Dato Julio estuve mucho tiempo entrenando y gracias a eso también tengo ciertas habilidades que las cuales me ayudó hasta en mi trabajo. Entonces, piras con eso, siguiente curso ya lo vamos a hablar. Recomendaciones del curso. Hubiera sido bueno que tengan en ese curso pues ambulancia. No, para ese curso mi sugerencia sí sería que hablen sobre los dispositivos de protección, como las gafas de protección bucales, que son muy esenciales para llevar a otro nivel ese curso, ¿no? Obviamente hubo muchos riesgos, hubo muchos golpeados, pero para cuidar la integridad de todos los artistas marciales participantes del curso es muy necesario también que empiecen a hablar sobre esto, o sea, metan en su indumentaria, en su logística del curso, protectores visuales, bucales, dependiendo del tema que lo van a dar. Esa es mi sugerencia. Hubiera sido bueno que para sentirse un poco más seguro, de pronto como para atacar más a su compañero, pero por lo demás, pues no, nada más. La pedagogía excelente, la parte muy buena de cómo enseñar, brutal, y la parte de que sea una aplicación para el vivir diario, perfecto también. Así que chicos, excelente curso, vamos por más.